Ya se acerca la segunda votación para este proyecto de ley que pide la derogación del decreto que quiere intervenir los fondos privados de la derrama magisterial, los fondos de los profesores. Estamos conectados. Lean Primo es abogado de la derrama magisterial. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto como siempre. Un placer. Un gusto, abogado. Su lectura sobre la posición de los diferentes congresistas, muchos de ellos cercanos al gobierno, que parece que no quieren tomar con seriedad lo que se está viendo en la derrama magisterial. Este intento de intervención de los fondos privados de los profesores a través de un decreto, donde ya una buena parte del Congreso también ha intentado frenar este paso, pero parece que no tiene fuerza. Bueno, mire, lo ocurrido con la derrama es una cosa, la verdad, inaceptable, porque la derrama magisterial es una persona jurídica de derecho privado y por tanto se rige por sus estatutos y no es posible que el Estado, a través de un decreto supremo, intervenga una entidad privada. Eso es una aberración jurídica. Pero no hay que olvidar que este gobierno, desde el primer día que asumió el Poder Ejecutivo, tuvo, justamente como quiera que el señor Castillo nace del grupo del FENATE, que es un grupo opositor al SUTEP y que pretende tomar la administración de la derrama, ha buscado dividir al magisterio y ha buscado intervenir en la derrama. Hay que decir que no se olvide que cuando el gobierno ingresa el 28 de julio del año pasado, se designa ministro de Educación al señor Iber Maraví, ¿no es cierto? Y a las 24 horas de estar Iber Maraví en el cargo de ministro, lo que hace es reconocer al FENATE, que es un sindicato de maestros, en forma indebida además, que ya había sido rechazado y que se le ha vinculado, conforme a información aparecida en la propio Perú 21, a Sendero Luminoso o a, diríamos, a este organismo de fachada que es ¿cómo se llama? Movadef. CONARE Movadef. El Movadef, exactamente, ¿no? Entonces, hay que señalar además que la derrama magisterial es una organización supervisada por la SBS y conforme a la ley de bancos, las instituciones supervisadas por la SBS modifican sus estatutos conforme a sus reglas internas, la propia institución, y lo que hace la SBS es para fines registrales dar una ratificación de esas modificaciones, pero no es legal, es absolutamente inconstitucional que el gobierno pretenda modificar los estatutos de la derrama sin que previamente eso haya surgido fruto de la propia voluntad de los, diríamos, de la propia institución, ¿no? En ese sentido, aquí se están afectando clarísimamente derechos constitucionales que han sido materia de un recurso de amparo que ya ha sido admitido en el Poder Judicial, que como son los derechos de asociación, de libertad sindical, de seguridad social, de propiedad e indemnidad patrimonial, de jerarquía normativa, de razonabilidad y un principio de lealtad constitucional, porque es evidente que aquí el Ejecutivo está vulnerando la separación de poderes y atribuyéndose una competencia de la cual carece, ¿no? Que no le corresponde. No solamente no le corresponde, sino que además hay un fin, diríamos, subalterno, que es que estos grupos minoritarios del magisterio tomen el control de los fondos que administra la derrama y que han sido, diríamos, logrados no solamente a través del aporte voluntario de los maestros, sino de una eficiente gestión a cargo de la propia derrama magisterial, que fue una entidad que, quebrada, se le entregó al magisterio en el año 84
habida cuenta que el Estado la había llevado a una situación de falencia económica. Yo les quería consultar qué debe de pasar en el Congreso teniendo en cuenta los siguientes hechos, y los enumero. Primero, se trata de frenar esta intención del presidente Pedro Castillo a través de este decreto, porque él también es parte y es fundador del FENATEP, hay que decirlo, ¿ya? Esto primero. Luego, el FENATEP se presenta en el Congreso y dice de que si los congresistas siguen insistiendo con esta iniciativa, se van a huelga general, ¿no? Como si ellos representaran un porcentaje grueso de los profesores. Y luego se ve que la segunda votación, al menos los congresistas, ya no tienen la misma predisposición o el mismo ánimo que tuvieron al inicio. Y hay que recordar que en primera votación no fueron muchos votos tampoco. ¿Cuál es la exhortación al Congreso de la República? Bueno, mire, en este caso? El Congreso debe darse un baño de constitucionalidad. El Congreso no puede hacerse la vista gorda frente a una clara vulneración a derechos elementales que están contenidos en la Constitución. Y si eso ocurre, se rompe el Estado de Derecho. Si el Congreso legisla en base a las presiones de la turba y no en base al respeto a la Constitución, se acaba el Estado de Derecho. Yo la verdad me resisto a pensar que la mayoría del Congreso pueda simplemente minimizar una vulneración tan grosera como se ha hecho por parte interesadamente del gobierno y, como usted bien ha señalado, por parte de dirigentes sindicales hoy en cargos del Poder Ejecutivo, que parece que siguen funcionando como si fueran dirigentes sindicales y sin entender cuál es su rol constitucional. Ahora, si esto ocurre, hoy podría ser la derrama magisterial y mañana podría ser un banco, una empresa. ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, evidentemente, porque simplemente el Congreso no estaría actuando en defensa de los derechos que la Constitución otorga. Y se está creando pues la costumbre de que por un simple decreto supremo, sin importar lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Civil, lo que dice la ley de bancos, el gobierno interviene y mete la mano en instituciones que son de derecho privado, que no puede, está prohibido por la Constitución de hacer eso, ¿no? Y que además son entidades que están reguladas. Mire, es más, a raíz de unos proyectos promovidos justamente por este llamado bloque magisterial, fue consultada la Superintendencia de Bancos. Y yo tengo aquí el informe elaborado por la Superintendencia de Bancos, que dice claramente: esta superintendencia considera que corresponde al Consejo Directivo, como órgano máximo de la administración de la derrama, aprobar las modificaciones de su estatuto, para luego poder ser sometidas a cualquier ratificación. O sea, eso lo dice la SBS, que es una entidad constitucionalmente autónoma, pero estamos ante un gobierno que simplemente no respeta la ley, no respeta un organismo autónomo, se pasa por encima cualquier opinión y cree que puede aplicar la teoría del piso y paso para responder a sus objetivos gremiales, porque parece que el presidente Castillo no está pensando en el desarrollo del Perú, sino está pensando qué va a ocurrir cuando deje de ser presidente y vuelva a ser dirigente sindical de este grupo de profesores, ¿cómo se llama?, que se les asocia al Bobadef, como ha sido mencionado por una serie de especialistas en temas justamente de seguridad y que han sido además difundidos por un diario tan prestigioso como es Perú 21. Doctor Amprimo, ¿qué otras acciones van a acompañar para que se haga respetar el Estado de Derecho, se haga respetar estos fondos privados de la derrama magisterial? Bueno, como yo le decía, se ha iniciado una medida cautelar, una acción de amparo que ya ha sido admitida. Lamentablemente la audiencia para conocer esta materia ha sido citada, pese a tratarse de un tema constitucional y de afectación de derechos fundamentales, para el mes de mayo del próximo año, lo cual es un contrasentido, pero se ha planteado un pedido cautelar que aún está pendiente de ser resuelto.
Yo espero que el Poder Judicial realmente actúe acorde a su rol de frenar la arbitrariedad de quien es el principal vulnerador de derechos, que es el Estado, que es el gobierno, y sobre todo un caso tan notorio y tan claro como es el de la derrama magisterial, ¿no? ¿También han evaluado acudir al Tribunal Constitucional? Bueno, evidentemente la vía del Tribunal Constitucional está habilitada si es que el Poder Judicial no nos otorga amparo, ¿no? No nos otorga amparo, exactamente, ¿no? Pero yo espero, la verdad, que se pueda lograr, frente a un caso tan evidente, una medida cautelar que frene esta arbitrariedad. Si el Poder Judicial, en un caso tan claro como este, no otorga una medida cautelar, simplemente lo que refleja es que lo que tenemos como jueces en el campo constitucional son jueces simplemente miedosos, jueces sometidos al poder político, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado reciente en el Perú. Yo tengo optimismo que esta medida cautelar que ha sido solicitada va a ser debidamente calificada y admitida, porque la vulneración a los derechos de la derrama y a sus afiliados es tan grosera y evidente que no cabe indiferencia por parte del órgano jurisdiccional. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en 21 TV, hablando básicamente sobre este tema tan importante que es la derrama magisterial, que en esos momentos, ya falta poquito nada más, el Congreso de la República va a tener que votar por segunda vez, porque ya se aprobó en primera votación, derogar el decreto que el presidente, que el Ejecutivo impulsó para intervenir esta asociación privada. La derrama magisterial maneja los fondos privados de los profesores que aportan en funciones y que tuvo el control en 1984, como bien lo ha señalado el abogado, después de que recibiera esos fondos en quiebra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se quiere politizar? Simplemente porque el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, es fundador del FENATEP. Para pensar, ojalá que el Congreso pueda llevar esto a la segunda votación, se pueda derogar este decreto, porque si hoy se ve este caso, mañana podría ser cualquier otra entidad privada, y eso sí, es aún mucho más